Vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más brutales de la historia de Sudamérica, la Guerra de la Triple Alianza. Después de años y años de una devastación terrible, cuando parecía que las armas ya no podían decidir un ganador, la diplomacia intentó, tímidamente, abrirse paso. Pero, ¿de verdad era posible? Esa es la gran pregunta. ¿Podía una simple negociación conseguir lo que los ejércitos no habían podido? ¿Podía la palabra de unos cuantos diplomáticos poner fin a una masacre que, la verdad, parecía que no iba a acabar nunca? Pues vamos a ver qué intentos hubo, porque alguno casi lo consigue. A ver, situémonos. Estamos ya en 1867 y la guerra, pues, está en un punto muerto, un auténtico desastre. El coste en vidas y en dinero era ya insostenible, y las potencias internacionales empezaron a meter presión para que se buscara una salida pacífica. La diplomacia, que hasta entonces había brillado por su ausencia, por fin entraba en escena. Y aquí es donde entra en juego el primer intento serio, que viene, ojo, de Estados Unidos, a través de su ministro en Paraguay, un tal Charles Washburn. Su misión, en teoría, era mediar entre el presidente paraguayo, Francisco Solano López, y los comandantes de la Triple Alianza. Pero es que antes de poder siquiera mencionar la palabra paz, tuvo que superar una auténtica odisea. Y lo primero que alucina es el tiempo que le llevó, casi un año entero. Como se ve aquí, primero el general Mitre le dice que por Buenos Aires no pasa. Después, el almirante Tamandaré le para su buque de guerra en mitad del río. No fue hasta noviembre del 66 que por fin consiguió llegar. Es que es como si un cartero intentara entregar un mensaje en una casa totalmente sitiada, ¿no? Teniendo que negociar con cada guardia por el camino. Bueno, una vez que por fin llega a Paraguay, Washburn se reúne con el presidente López para ver qué piensa, para conocer su postura. Con esa información en el bolsillo, se va al campamento de los aliados a hablar con el jefazo, el marqués de Caxias. Por fin, parecía que las dos partes estaban, aunque fuera indirectamente, sentadas a la misma mesa. Y es aquí donde, de repente, ¡zas!, nos topamos con el muro, el gran obstáculo. Caxias fue tajante, clarísimo, no hay absolutamente nada que negociar si López sigue en el poder. Y claro, esta única condición tan inflexible, tan absoluta, pues dinamitó cualquier posibilidad de acuerdo desde el minuto 1. Ojo que a pesar de esta dureza, los aliados le llegaron a insinuar a López una salida más o menos honorable, lo que se llamó la Puerta de Oro. Era una forma de decirle, mira, retírate y te perdonamos la vida. Pero López, nada, se negó en rotundo. Para él, su poder y la nación paraguaya eran la misma cosa. El bloqueo era total. Pasan los meses, lo de Washburn ha sido un fracaso total, y entonces aparece un nuevo jugador en el tablero, Mr. Gould, un diplomático británico. En principio llegó con un objetivo muy diferente, pero su misión iba a dar un giro de guión totalmente inesperado. Fijaos en esto, que es buenísimo. Oficialmente, la misión de Gould era rescatar a ciudadanos británicos, una misión consular, casi humanitaria. Pero en la práctica, al ver el percal, se convirtió en el arquitecto del plan de paz más detallado y completo de toda la guerra. O sea, pasó de ser alguien que iba a rescatar a unos cuantos compatriotas a intentar básicamente reescribir las reglas del juego para todo el mundo. Claro que López no se fiaba ni un pelo. Lo metió en una cabaña donde las paredes eran simples divisiones de juncos. Todo el mundo podía ver y oír lo que hacía. Vamos, que era como intentar tener una conversación súper secreta en una casa hecha de papel de fumar. Una forma muy sutil pero muy efectiva de vigilarle que demostraba la desconfianza total que había en el ambiente. Pero bueno, a pesar de este ambiente, Gould no se vino abajo. De hecho, y es muy probable que fuera a petición del propio López, se puso a redactar un plan de 8 puntos, que sobre el papel parecía la solución definitiva. Un documento que tocaba todos los palos del conflicto. El plan, la verdad, era brillante. Garantizaba que Paraguay seguiría siendo soberano, proponía que las disputas de tierras se resolvieran con árbitros neutrales, eliminaba las indemnizaciones de guerra. Parecía justo para todos. Pero claro, la última condición, esa era la bomba, la más controvertida, el exilio del mismísimo Mariscal López a Europa. Y aquí llega el momento que nadie se esperaba. Lo que parecía imposible sucede. El ministro de Relaciones Exteriores de López, en nombre del gobierno paraguayo, acepta formalmente las 8 condiciones, incluida la salida de López del país. Por un instante, solo por un instante, la paz parecía real. Parecía que el fin de la guerra estaba al alcance de la mano. Pero ya se sabe cómo son estas cosas. Ese momento de esperanza fue un espejismo, porque a pesar de que en el papel había una aceptación formal, la realidad era muchísimo más complicada. El plan se topó de frente con el mismo muro que había hecho fracasar a Washburn. A ver, el quid de la cuestión es este. Da igual que un ministro firme un papel. La idea de que el líder, el presidente, abandonara el poder seguía siendo simplemente inaceptable para la estructura de poder real.
La figura de López era el centro de todo el conflicto. Sin él, la guerra perdía su sentido para Paraguay. Con él, la paz era imposible para los aliados. Una auténtica encerrona. Y esta analogía lo clava, lo explica a la perfección. Los diplomáticos llegaron con sus cubetas de agua, que eran las propuestas de paz, pero es que el incendio seguía rugiendo con toda su fuerza porque la discusión de fondo no era sobre las tierras o las condiciones, era sobre quién debía quedarse y quién debía marcharse. Una disputa personal que acabó costando cientos de miles de vidas. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que va mucho más allá de esta guerra en concreto, ¿no? ¿Se salva un país si su líder se marcha? ¿Es el sacrificio de una sola persona la salvación de todo un pueblo? ¿O es en realidad una rendición que anula la razón misma por la que se ha luchado? Una cuestión sin una respuesta fácil y que desde luego definió el trágico destino de Paraguay.